Buenos días una vez más. Que el Señor les bendiga. Agradecemos al Señor que nos permite un día más en su gracia poder estar aquí, poder compartir su palabra. Para ello vamos a encomendarnos a Él, para que Él sea el que nos dirija en esta mañana gloriosa. Oremos. Padre, gracias en esta hora por permitirnos llegar aquí con la intención de proclamar tu nombre. Ayúdanos, fortalézcanos, reconociendo nuestras suciedades, pecados y faltas delante de usted. Pedimos que nos limpie de toda iniquidad, nos arrepentimos, nos volvemos a usted, reconociendo que el pecado está siempre delante nuestro, pero usted es santo y perdonador, oh Señor. A usted clamamos para su limpieza, Señor, para nuestra limpieza, que nos siga guardando, Señor. Guarda nuestros labios para no pecar contra usted. Y una vez más, si hay alguien que ha puesto en su corazón llegar hasta aquí, Señor, que tu gracia y tu misericordia le acompañen y que podamos gozarnos, Señor, a través de la exposición de tu poderosa y bendita palabra. Señor, gracias. Son favores que se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos estado compartiendo los últimos domingos acerca de la grandeza de Jesucristo. Terminamos esa miniserie, pudiéramos decir, y pudimos ver en esa ocasión cómo el apóstol Pablo, aunque nunca se habían visto literalmente, o no se habían visto, como bien él lo relata ahí, que no habían visto su rostro, tenía un amor por estos hermanos colosenses, ya que habían conocido al Señor, y la intención de Pablo era que ellos se mantuvieran firmes en el conocimiento y la verdad de Dios. Mire que sin conocerles se les llama en el capítulo 1 santos, amados hermanos, fieles. Más adelante les habla acerca del misterio que había sido oculto a través de los siglos y edades, pero que ahora había sido manifestado a los santos. ¿Y cuál era ese misterio? El misterio en esencia era Cristo, cómo Cristo iba a unir de dos pueblos a ser uno, los judíos por una parte y los incircuncisos, pudiéramos decir los gentiles, hacer de los gentiles la iglesia. Algo impensable. Recuerde que no cabía en la mente judía que un no judío, que un incircunciso, que un gentil alcanzase salvación. Pero recuerde que lo que es imposible para los hombres, para Dios, ¿qué es? Posible, y no es nada. Él lo puede hacer de la manera que le plazca. En este capítulo 2 quiero compartir con ustedes respuesta de Pablo a la herejía de los colosenses. Aunque él entiende que ellos están firmes en la fe, firmes en el entendimiento del Señor, no deja de escribirles y dejarles saber que se mantengan firmes, simple y llanamente en Cristo. ¿Por qué? Porque habían grupos herejes ahí que creían que para usted conocer de Cristo tenía que tener un entendimiento muy elevado y así podía entender un poco a Cristo. O sea que usted tenía que ser profesional, leer libros, leer prácticamente sus tratados, sus libros acerca de Cristo. Y Pablo les dice que no, que para ello simple y llanamente enfocaran su mente en Cristo. Respuesta de Pablo a la herejía de los colosenses. En el primer punto a tratar vemos aquí la profundidad de la lucha de Pablo por los colosenses. Sí que les amaba a estos hermanos. Bien dice en el verso 1 del capítulo 2 de Colosenses: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y eso nos incluye a nosotros.
Recuerde que Él no solo incluye a los colosenses, sino también a los de la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Bueno, no pudimos ver el rostro de Pablo, ¿no? Pero sí podemos ver sus escritos poderosos. Pablo aquí refleja cuán grande amor tenía por estos colosenses, que vivía una lucha de oración. No es de extrañar que cada creyente tiene su propia lucha, su propia prueba, su propia aflicción, su propio dolor. A veces usted puede verse, ay, yo sí estoy mal, sí que me duele. Pero otro le ve, wow, pero la hermana del Señor la mantiene porque yo sí estoy mal. El que nos ve a nosotros bien está más mal que nosotros que no estamos tan bien. ¿Toma la idea? Esta gran lucha era dentro de Pablo cuando dice, sostengo por vosotros. No era que Pablo peleara con otros acerca de los cristianos colosenses. Pablo describió su lucha espiritual y su sincero interés por los colosenses como una gran lucha. Pablo usó imaginería atlética en Colosenses 1:29 cuando nos dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué era lo que hacía potente en Pablo? La gracia de Dios. Solo Dios le daba las fortalezas del lugar para él poder rogar por aquellos hermanos y por todos, aun los que nunca verían su rostro o nunca lo habían visto. Repito, Pablo usó imaginería atlética, como bien lo vemos en Colosenses, ya leído en el verso 1, verso 29, en capítulo 1, verso 29, donde dice que está luchando. Y continúa con esa metáfora deportiva con las palabras gran lucha, como lo vemos en el verso 1 del capítulo 2. Y sigue diciendo, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Aparentemente Pablo nunca había visitado Colosas. La mayoría de los cristianos de Colosas nunca habían visto su rostro. Pero de igual manera él le amaba como si les conociese. Porque a veces tú y yo no tenemos que estar en cuerpo presente, lo sentimos en espíritu, nuestro amor, etc. O no tenemos que verle al hermano para decir que le amo. Usted puede decir que le ama en oración, que Dios le guarde, que Dios le proteja, le bendiga, etc. Porque tú sabes que le amo, Señor. Así como la autoridad de Pablo se extendió a aquellos que nunca habían conocido, a aquellos que nunca habían visto su rostro, así también se extiende a nosotros. Los versos 2 y los versos 3 vemos la intención de Pablo para con estos hermanos de Colosas. ¿Cuál era como el propósito de todo lo que él tenía en mente, de toda su lucha? Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos ¿en qué? En amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Para los herejes de aquel entonces, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento no estaban en Cristo, sino que estaban en aquellos libros que ellos preparaban, en aquellos sermones que ellos preparaban para, de una manera u otra, hacerle ver a ellos que eso era lo importante, que eso les iba a ayudar a tener un mejor entendimiento. No hay un mejor entendimiento que el entendimiento de Cristo. ¿Sabía eso? No lo hay. No hay un mejor entendimiento de Dios y de Cristo. Todo lo que tú y yo debemos de conocer es a Cristo. Recuerde que en Apocalipsis presentan allí ciertas iglesias donde algunas habían perdido su primer amor, otras eran ricas, pero el Señor le dice pobre, desventurado, etcétera, ¿no? Y otras se habían preocupado por conocer las profundidades de Satanás. Oye, qué osados, ¿no?
Las profundidades que tú y yo debemos de conocer son las de Cristo. Y punto. Pablo quería esto porque estaba preocupado por su entusiasmo. Él sabía que el desconsuelo y el desánimo en los cristianos los hace presa fácil ¿de qué? Del mundo, de la carne y del maligno. Habla y vemos la palabra para que sean consolados. La palabra que usa es paraklein. Algunas veces esa palabra significa consolar, otras veces significa exhortar, pero siempre detrás está la idea de capacitar a una persona para enfrentar situaciones en la vida. Es para que nadie venga a moverlo en la fe en la cual usted está cimentado. ¿En cuál fe estamos cimentados? En Cristo y más nada. Repito, la palabra que se usa es paraklein. Algunas veces esa palabra significa consolar, otras veces significa exhortar, pero siempre detrás está la idea de capacitar a una persona para enfrentar una situación difícil, pero enfrentarla con confianza, estando seguro de quién hemos creído. Pablo quería que estos cristianos fueran aptos para acciones heroicas, que estuvieran preparados para defender el Evangelio. Sigue diciendo en el verso 2, o más bien 3, estamos en el verso 3. Unidos en amor, unidos en amor. Esa partecita vamos a tomarla. Pablo quería esto porque estaba preocupado por su unidad. La unidad no llegaría por cohesión, por algo, pudiéramos decir, impulsado de manera mecánica, por así decirlo, impuesto. No llegaría así, sino por amor. Todo lo que tú y yo hagamos en esta vida, no necesariamente en la iglesia, sino en nuestro hogar, en la escuela, donde estemos en el patio compartiendo, hagámoslo con amor. Sigue diciendo, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Eso era lo que Pablo quería que ellos conociesen, ese entendimiento. Pablo quería esto porque estaba preocupado por su entendimiento, el entendimiento de los colosenses. Él sabía que su unidad y firmeza no eran solo una cuestión de amor, sino también de crecer juntos, ¿en qué? En la verdad de Dios. Pablo sabía que su unidad no venía solamente del amor, sino también de la verdad de ambos, siendo unidos en amor y creciendo en el entendimiento y el conocimiento de la verdad de Dios. Él utiliza la idea como de un gran edificio y utiliza la idea de las frutas o el sembrar, que estemos arraigados como está el fruto en su árbol y que estemos cimentados como están los cimientos de un gran edificio. La verdadera sabiduría que Pablo quería que ellos conocieran en Jesús los uniría ciertamente ¿en qué? Los uniría en amor y creciendo en el entendimiento y el conocimiento de la verdad de Dios. Y escuche esto, la verdadera sabiduría que Pablo quería que ellos conocieran en Jesús los uniría ciertamente, los uniría en amor, en lugar de dividirlos como lo hacía la falsa sabiduría. Recuerda, hermano, que tú puedes ser el que mejor prediques, el que mejor cantes, el que mejor ministres, pero si no tienes amor, viene a ser como címbalo que retiñe. No podemos hablar muy bonito de aquí y ser indiferentes allá, no necesariamente con los hermanos, sino con todos, porque en fin, ¿qué queremos nosotros de nuestros familiares, de nuestros amigos, de los que nos rodean, de los que nos ven? Que vengan al conocimiento de la verdad. Siendo indiferente, ¿lo vamos a hacer? Creo que no.
Recuerde que somos cartas leídas. Y una carta que se lee es muy fácil de descifrar. Para Pablo, las verdades o las verdaderas riquezas eran encontradas en el pleno entendimiento del creyente. A muchos les hacía falta el pleno entendimiento sobre el carácter de Dios y no están convencidos de que Él es realmente bueno y amoroso. A otros les faltaba pleno entendimiento sobre su salvación y se preguntaban si su vida cristiana era real. Una gran libertad y confianza llegan a nosotros cuando alcanzamos ese pleno entendimiento. Usted y yo sabemos, cada vez que alguien parte de esta tierra, la primera pregunta que nos hacemos, y más cuando no le conocemos, ¿habrá conocido al Señor? Y los que nos conocen, o los que conocen a los que son creyentes, dice, qué bien que se fue con el Señor, aunque esa persona no sea creyente. El impío sabe que lo mejor es tener a Cristo en el corazón. Voy a abrir un paréntesis, para vergüenza mía realmente. En esta semana recibí una noticia de alguien que como salgo de madrugada allá de la comunidad, yo me monto en el motor y él me va a llevar a la parada. Yo le conozco, yo me conocía de años, porque el Batey allá, el municipio es pequeño, nos conocemos todos por familias o de una forma u otra, y más el que anda en un motor conoce más personas. Y también los cristianos somos conocidos, aunque creamos que no nos conocen. Yo requiero cuando me monto en el motor, ¿cómo está, varón? ¿Cómo está, fulano? Varón, ore por mí, por favor, que en estos días me van a operar. Él hasta me explicó su situación de salud. Y yo, sí, fulano, no hay problema, vamos a llevarte en oración, etc. Cuídate. No es algo grave, varón, no, pero yo necesito ser operado. Ya usted puede imaginarse cómo termina la historia, si le estoy contando. Él sí fue operado. Pero en la semana me di cuenta, mi hermana hablando, que le dice a mi padre, ¿usted supo que fulano murió? O fulano murió. Yo me asombré. Porque mayormente uno siempre se da cuenta de las noticias. Y cuando tú tienes como estima por personas, amistades, como que uno siente como si fuese de uno, ¿no? Y más si no ha conocido al Señor. Está bien, yo escuché la conversación. Por lo regular escucho más que lo que me atrevo a veces a opinar, etcétera, ¿no? Desconocía el hecho. Y cuando estoy cerca de mi hermana le digo, ¿quién te dijo que fulano murió? Quería como asegurarme, ¿no? De que, qué sé yo. Y ella, su hermana, recuérdate que es de la iglesia donde yo voy. Y yo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Ella lo contó allá en la iglesia. Como que uno sabe que va a partir de esta tierra, estamos claros de eso. Pero cuando alguien parte, no importa quién parte, a usted como que se lo haya grande eso. Como si uno creyera como que el tiempo se detiene para que nadie parta, ¿no? No sé a usted, pero a mí me enternece cuando amistades mías se van. Yo les conozco, han visto mi caminar, malo o bueno en el Señor, y se van ellos sin el Señor. Ni bien ni mal, ni malo ni bueno. Debe de ser difícil, y lo es, partir de esta vida sin el Señor. Habiendo conocido creyentes, etcétera, etcétera, familiares. Pero está bien, disculpen, volvemos al mensaje. Vamos aquí. Pablo quería que esos cristianos fueran aptos para acciones heroicas, terminamos diciendo, y pasamos ahí. El texto nos sigue diciendo, a fin de conocer el misterio de Dios. A fin de conocer el misterio de Dios. Estamos en el verso 3, ¿no, verdad? 2. Ok. Bueno, explicamos. El término misterio de Dios es usado de distintas maneras en el Nuevo Testamento. Aquí Pablo usa ese término con respecto al carácter y la persona de Dios, algo que nosotros no podríamos conocer a menos que fuera revelado por Él. La persona entiende lo importante, lo bello, lo hermoso que es estar en Cristo
cuando podemos conocer de Dios, cuando Dios permite que le conozcamos, cuando Dios nos atrapa, cuando Dios nos hace sus prisioneros. Y pensaba en esa palabra, prisionero de Jesús. Y hemos hablado de ese tema, de quien se llamaba prisionero de Cristo, teniendo unos grilletes literales en su mano. De hecho, aquí en Roma, Pablo tiene sus grilletes puestos porque está preso, pero no preso por los hombres, sino preso por la causa de Jesucristo. La palabra Cristo está en el mismo caso que misterio, colocándola en aposición con ello. El misterio es Cristo. Otros podrían llevarlos por el mal camino con palabrería engañosa sobre misterios, pero había un misterio por encima de los demás. El misterio del propósito del amor de Dios revelado solamente en la persona de Cristo. No sé por qué pienso en esto y me enternezco, como qué es lo que quieren los que no conocen de Dios, que uno le presente de Cristo. ¿Qué es más lo que ellos quieren que uno le presente? Y aún así, la incredulidad hoy en día es más fuerte, es más grave, es más grande. Dice aquí un párrafo, otros podrían llevarlos por mal camino con palabrerías engañosas sobre misterios, pero había un misterio por encima de los demás, el misterio del propósito del amor de Dios revelado solamente en la persona de Cristo. Y la preocupación de Pablo era de que ellos llegaran a conocer este misterio que sobrepasa todo entendimiento y que lo conozcan como una presencia permanente. Se describen 3 misterios en este libro de Colosenses, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2. En el verso 24 vemos el primero. Vemos la iglesia como el cuerpo de Cristo por la cual Pablo servía y sufría. Los versos 24 y verso 26. Bien, dice él, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Verso 25 dice, de la cual fui su ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Segundo misterio aquí, la presencia permanente de Cristo, la esperanza de gloria individual de cada creyente, vista en el verso 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, ¿qué? La esperanza de gloria. La tercera, el Jesús revelado, el tesoro de toda sabiduría y conocimiento, visto en el capítulo 2, los versos 2 y 3, ya explicados. En el verso 3 del capítulo 2, vemos en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta es una idea importante en la carta de Pablo a los colosenses,
Con esto, Pablo refutó algunas de las malas enseñanzas que preocupaban a los cristianos colosenses. Ellos estaban influenciados por maestros que les decían que buscaran los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pero que no los buscaran en Jesús. Pablo escribió: ustedes encontrarán todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento solamente en Jesús. Él los tiene todo. Todo lo que tú y yo necesitamos acerca del conocimiento de Dios en la persona de Cristo están en Cristo Jesús. Valga la redundancia. No es que no leamos libros que nos ilustren. No, no es eso. Pero todo lo que debemos saber de Dios está en la palabra de Dios. De hecho, los libros fundamentales extraen de la palabra de Dios lo que ellos quieren plasmar. Cuando Pablo dijo que esta sabiduría está escondida en Cristo, él utilizó la antigua palabra griega apókrupos. El uso que hace de esa palabra es un golpe dirigido a los gnósticos, aquel grupo hereje que estaba posado en Colosas y quería imponer enseñanzas heréticas. Los gnósticos, ¿qué creían este grupo? Creían que una gran masa de conocimiento elaborado era necesaria para la salvación. Ese conocimiento lo escribían en sus libros, los cuales llamaban apókrupos, porque estaban fuera del alcance del hombre común. Pablo quería que todos supieran que la verdadera sabiduría no estaba en los libros secretos ni en ciertas profundidades, sino que la verdadera sabiduría estaba simple y llanamente en la persona de Cristo. Y que de este modo todos tuviesen acceso a ella. La palabra escondida no significa, sin embargo, que esté oculta u oculto, sino que está guardada o almacenada como un tesoro. Todo lo que quisiéramos preguntar sobre Dios o sobre sus propósitos puede y debe contestarse. Esta es la fuerza de este versículo con referencia al Jesús crucificado y resucitado, el Mesías. Añade que Él es en verdad el misterio de Dios, profundo en la maravilla de su ser, y sin embargo tan real que el niño más pequeño habla de Él con dulce familiaridad. Cuando Pablo describe la verdad de Dios con palabras como riquezas y tesoros, Él nos recuerda que la verdad de Dios es que preciosa y digna de buscar. ¿Con qué? Con sacrificio. El tercer punto, vemos aquí la seria advertencia de Pablo, verso 4. Estamos en Colosenses capítulo 2. Dice el verso 4 del capítulo 2, y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. Por lo general, los herejes o los religiosos que proclaman verdades diferentes a la verdad de Dios, es con un gran y buen estilo de persuasión que lo hacen. Aquellos que les dijeron a los colosenses que encontraran sabiduría y conocimiento aparte de la sencillez de Jesús, fueron muy persuasivos. El atractivo de la sabiduría y el conocimiento escondidos y profundos puede ser fuerte y engañoso. Dice bien Pablo, para que nadie os engañe. ¿Con qué? Con palabras rústicas y bruscas. No, palabras persuasivas, capacidad para persuadir, para embaucar, engañar. Pablo no dijo que ellos ya se habían engañado, pero vio el peligro claramente, les advirtió sobre ello. Puede sonar simple, pero los engañadores, ¿qué es lo único que hacen los engañadores? Engañan.
no te van a dar una verdad, ellos no anuncian su falsa doctrina como falsa doctrina. Jamás. Y por lo general va a ser lo suficientemente similar a la verdad como para ser peligroso. Pensando en esto, el problema de los herejes es que ellos quieren ligar media verdad con media mentira y así no se puede. O es una verdad total o no la es. Los versos 5 hasta el verso 7 vemos la confianza de Pablo en su firmeza actual. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Vamos a pararnos aquí. ¿Pablo estaba en Colosas? No. El contexto nos dice que no. Pero aquí nos dice muy bien que en espíritu estaba. Y dice que se estaba gozando y estaba mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Hay que estar seguro para usted decir a una persona, no, él sí fue a la iglesia. Yo lo vi que él se cambió. Yo pasé por la iglesia y lo vi. Sigue diciendo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. A través de la oración, es una oración aquí, el núcleo de su lucha mencionada en el verso 1, vemos que Pablo sentía genuinamente que estaba entre los cristianos colosenses, vía que el Espíritu se gozaba y los veía en el Espíritu, aun cuando estaba ausente en cuerpo. Entonces podemos amarnos en el Espíritu, podemos vernos en el Espíritu, podemos consolarnos en el Espíritu, pedir a Dios protección, consuelo por aquellos hermanos que no vemos. No decir, ya no viene, tiene un mes que yo no la veo o no lo veo. Ese no es tu papel. El que nos supervisa es Cristo. Tu misión y mi misión es orar por el hermano. Hay personas que yo amo muchísimo y no les visito honestamente de la manera en que debiera visitarles, pero cuando nos vemos de frente, así mismo me expreso. No les visito tanto, hermano, pero usted cuenta con mi oración. Y he sido confortado y dice, yo lo sé, hermano, yo lo sé. Porque no hay que estar tampoco arriba de las personas para demostrar ese amor. De múltiples maneras podemos demostrar ese amor que debe estar en nosotros. Amén. La sensación de Pablo de estar espiritualmente presente con sus amigos, hermanos ausentes, podía ser extraordinariamente fuerte. Tal vez el ejemplo más notable se encuentra en estos versos, o más bien en 1 Corintios 5, 3 a 5, donde habla de sí mismo como presente en espíritu en una asamblea de la iglesia en Corinto, en un tiempo en el cual él residía en Éfeso. Pablo no solamente estaba con ellos en el espíritu, sino también que se gozaba y miraba su buen orden. No estaban caminando mal, no estaban torcidos, estaban en orden. Continuando con la idea del versículo anterior, Pablo no veía a una iglesia de Colosas entregada a la herejía. No, no era eso. Más bien, ellos sí estaban bajo peligro, grave peligro, pero todavía estaban en buen orden y mostraban la firmeza de su fe. Sabían y confiaban en quien habían creído. Las palabras orden y firmeza son utilizadas en aspectos militares. Él ve la situación de los colosenses como la de un ejército bajo ataque y afirma que sus líneas continuaban sin romperse y su disciplina intacta. Habla de su fe en Cristo, firmes en Cristo. Con esto pasamos al verso 6 donde dice, por tanto,
de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esa es una regla maravillosa para la vida del cristiano, andar en el Señor. No podemos perfeccionar en la carne lo que ha empezado en el Espíritu. Por lo tanto, así como recibiste a Jesús, les exhorta Pablo a los colosenses, andad en Él de la misma manera. Hermano, hermana, voy a ver si puedo ser de edificación y bendición, pero lo voy a tomar de manera en lo personal. Yo soy de los que se fijan muy poco en los creyentes, aún de diferentes de denominación y aún en la misma denominación. ¿Qué quiero decir? De una u otra manera, en la carne el creyente anda como quiere, sí o sí. Usted y yo no vamos a enderezar a nadie. Enderécese cada vez más usted. Ande usted en el Señor como conoció al Señor, como el primer día. Y no nos afanemos de señalar y de pensar, pero ¿por qué fulano hace esto, hace aquello, etcétera? Dios no te ha hecho juez a ti. Tenemos un solo juez, el Señor, y Él nos juzgará. Y recuérdate que Romanos 2 no miente cuando dice que tú que juzgas haces lo mismo. ¿Sabía eso? Oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, tú que juzgas y haces lo mismo. Y usted no se imagina la bendición que será para muchos. No quiera, por así decirlo, que aquel sea de bendición para ti, no. Sé tú de bendición para él. Seguimos aquí. Hemos interrumpido el mensaje, pero creo que estamos sujetos bajo el Espíritu Santo. Estamos en el verso 6. Las cosas simples de la vida cristiana proporcionan un combustible espiritual continuo y confiable para el crecimiento. Siempre debemos recordar las cosas que hemos sido enseñados. Cuando Él dice que ellos han recibido a Jesucristo como su Señor, Él usa el verbo que era empleado específicamente para denotar la recepción de algo que era entregado por tradición. En otras palabras, los colosenses han recibido al mismo Cristo como su tradición. Y esto debería probar una suficiente certeza en contra de seguir las tradiciones de los hombres. Colosenses 2:8 habla un poco más acerca de eso y lo veremos más adelante. Es decir, Pablo está hablando de las doctrinas con respecto a la persona y obra del Señor Jesús, en lugar de hablar de Él personalmente, ya que las primeras estuvieron involucradas en la herejía de los colosenses. Él nos recibe sus cualidades y atributos de santidad como algo aparte del Señor Jesús, sino que al recibirlo a Él las obtiene. El hombre santo es aquel que ha aprendido a recibir a Jesús. En el verso 7, ya para terminar esta exhortación, nos dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo usó una curiosa combinación de metáforas. Como cristianos nosotros andamos, pero también estamos arraigados y también estamos sobreedificados. Las metáforas están mezcladas, pero el mensaje es claro. Sean arraigados y continúen creciendo. No es usual que el apóstol emplee esta doble metáfora tomada parcialmente del crecimiento de un árbol y de expansión de un edificio. Ellos deben ser arraigados como la buena semilla que ya se ha sembrado. Ella echará raíces y las raíces se extenderán a lo largo
ancho y profundo. Ellos deben ser arraigados como ya se han echado los cimientos. Como ya se han echado los cimientos, deberán edificar sobre ellos. En el primer caso, ellos deben de llevar mucho fruto. En el otro caso, ellos deben crecer para ser una morada de Dios a través del Espíritu. Tú y yo debemos de crecer en la gracia ¿de quién? Del Señor Jesús, de Cristo. Estar cimentados en la palabra, conscientes en quién hemos creído, no mirando al del lado, no mirando a los demás. Mídase con Jesucristo. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Ante Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que fue predicada. Mira en este momento, Padre, estamos en el cruel de diezmos y ofrendas. Que tú nos ayudes, así como